Muchos saludos a quienes nos están escuchando y especialmente a todos los pertenecientes a la parroquia Nuestra Señora Las Mercedes Los Castaños. Se ha seguido unas charlas con respecto al Padre Nuestro y hoy nos toca profundizar en un tema sumamente importante, que es el tema del perdón. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido, es lo que Jesús nos dice en Mateo 6:12. En primer lugar, vamos a profundizar en algunas menciones del perdón en el Nuevo Testamento y después en cómo perdonar. Entonces, para ello me gustaría comentar tres puntos del Nuevo Testamento. El primero, en esta misma frase aparece como la experiencia del perdón y después también y como la petición de que Dios nos perdone. Hay después la parábola de los dos deudores, que también aparece la experiencia primera de que yo soy perdonado, y en este caso, en esta parábola, esta persona no puede perdonar al otro. Y la invitación ahí es que uno perdone como ha sido perdonado. Al mismo tiempo, hay otra experiencia que nos propone aquí el Nuevo Testamento. En Colosenses dice, perdonándose unos a otros dice, y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces, primero la experiencia de que Dios me perdona y después que yo perdono. Otro momento donde también se habla del perdón es que para relacionarnos con Dios, primero tenemos que perdonar a nuestro hermano. O sea, cómo el perdón al otro, la relación con el otro, también nos afecta en nuestra relación con Dios. El Papa Benedicto XVI profundiza en el tema en esta misma frase de Mateo 6 sobre el perdón y el Padre Nuestro, y él dice una frase que nos ayuda a comprender esto que acabamos de ver. Dios es un Dios que perdona porque ama a sus criaturas. Primero, el perdón de Dios, ¿no? Ahora, esto es sumamente importante, pero el perdón solo puede penetrar, solo puede ser efectivo en quien a su vez perdona. La experiencia de ser perdonado y la experiencia de perdonar es sumamente complementaria y cuando hemos experimentado las dos es una experiencia profunda e integradora. Si yo he sentido el perdón de Dios, ojalá que yo también pueda perdonar a otro. También si yo he logrado perdonar a otro, es un acercamiento también a la experiencia que Dios me perdona. Ahora, en la segunda parte de esta charla, me gustaría comentar en un camino para ayudarnos a perdonar, porque el perdón es un proceso. Una cosa es decir las palabras, yo te perdono, de boca para afuera, es una opción o un paso. Pero si no hay una transformación del corazón, el perdón no logra ser efectivo. Entonces, la propuesta que los quieres hacer es darles algunas como herramientas para que podamos perdonar. Dado el tiempo, será un resumen, pero un resumen que puede ser significativo. Entonces, primero hay que constatar la realidad de que a veces podemos acumular rencores, rabias, resentimientos, a veces se pueden manifestar en ironías, por ejemplo, podemos acumular deseos de venganza o vengarnos, agresividad. ¿Por qué? Por lo que nos hicieron, porque lo que nos faltó, lo que indirectamente nos afectó, en este caso, por ejemplo, no sé, algo político o algo, mm, no sé, alguna situación del país o situación de otros, pero de alguna forma me llegó. Y al final es por una necesidad que no fue satisfecha. Por ejemplo, que me faltó cariño, que faltó algo como, no sé, pasé mucha hambre. em, que no tuve seguridad, por ejemplo, una necesidad también de confianza, la necesidad de pertenecer, de ser parte, la necesidad de libertad, etcétera. Algo en nuestro corazón o se rompió y ahí quedamos como la vasija. Por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, una infidelidad, algo se rompió en mí. Em,
y esa necesidad de el cariño, de la seguridad, etcétera. O también yo quedé con hambre porque yo nunca lo tuve. Entonces, ante eso, tenemos muchas opciones. Podemos continuar en este camino del dolor, podemos continuar en este camino a veces de ese resentimiento o a veces de heridas que pasan de generación a generación. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y generalmente hay una herida o formas de proceder que hieren, que se transmiten de generación en generación. Se puede continuar ese camino, especialmente si no nos hacemos conscientes o si no hacemos algo para detenerlo, ¿ya? Hacer algo diferente. Hay otra opción ante esto, que es el camino del perdón y de la sanación. Estos nos abren la posibilidad de un camino nuevo, donde podemos escribir una historia diferente. Esta frase es muy linda que dice, el perdón no cambia el pasado, pero engrandece el futuro. Lo que hemos vivido, hemos heredado, hemos recibido o hemos hecho, ya pasó. No podemos cambiar el pasado. Podemos sí cambiar la forma de cómo nos vinculamos con el pasado, cómo lo recordamos, pero no podemos cambiarlo porque ya pasó. Pero sí podemos construir un futuro diferente. Por eso dice, el perdón nos va a ayudar al final a construir un futuro más grande, un futuro mejor. Entonces ahora me gustaría acotar de qué significa perdonar o qué podemos entender como perdonar para poder hacer un proceso del perdón. ¿Por qué? Delante de esta palabra hay muchas posibilidades para como comprenderla. Entonces, aquí nos vamos a referir como el perdón, como soltar, liberar la rabia, el rencor, las ganas de vengarse, ya sea por el daño que se recibió o que se hizo. Porque hay veces que el perdón no solamente por lo que me hicieron, sino también perdonarme a mí misma por lo que yo hice. Ayuda a sanar los recuerdos, haciendo que duelan menos. Hay veces que uno perdona y después sana. Hay veces que uno sana, después perdona. Perdón y sanación son totalmente complementarios y también se pueden dar al mismo tiempo. Implica aceptar lo que pasó, aunque haya sido difícil, y abrirse al presente y al futuro. Aceptar no es validar, no es decir, no, si estuvo bien lo que pasó, no. Es decir, ya sucedió, no me sigo peleando pensando un pasado diferente, que a veces eso puede suceder cuando estamos con esos deseos de esa rabia, como, o podría haber actuado diferente, o podría haber tenido, no sé, una infancia diferente, podría haber tenido una adolescencia diferente, y esa como craneamiento para posibilidades distintas, sino más bien es decir, eso ya pasó y ahora yo me puedo vincular diferente y construir un futuro de una manera sana, como abrirse al futuro. Al aceptar, entonces se deja de vivir dominados por el odio y se puede recordar lo vivido sin rencor ni deseo de venganza. En esto, o sea, esto es lo que nos vamos a referir por perdonar. Ahora, ¿qué no es perdonar? Aquí el Papa León XIV nos dice, perdonar no significa negar el mal, sino impedir que genere más mal. Por eso, si nos liberamos de esta rabia, este rencor, este resentimiento, vamos a generar más mal. O sea, perdón, vamos a generar menos mal. No vamos a actuar vengándonos. No es decir que no haya pasado nada, sino hacer todo lo posible para que no sea el rencor el que decida el futuro. Entonces, podríamos decir que perdonar no es olvidar. Porque ¿qué vas a perdonar si olvidaste? Perdonar no es olvidar. Tampoco es justificar. Una cosa es entender, comprender qué es lo que pudo haber pasado, pero la otra es justificar un daño. Tampoco es minimizar el daño, no si no fue para tanto cuando realmente sí lo fue. Tampoco elimina la necesidad de justicia ni de reparación. Yo puedo perdonar y también hacer un camino de justicia y de reparación. Tampoco implica necesariamente la reconciliación. Hay veces que el perdón nos ayuda a reconciliarnos, sí, pero hay veces que el perdón no va a implicar reconciliación. Un ejemplo, si a mí alguien, no sé, me entraron a robar a mi casa y sucedieron cosas muy feas en mi casa, por ejemplo, yo puedo
hacer un camino de sanación, hacer un camino de perdón a esas personas. Y yo al mismo tiempo puedo buscar la justicia y puede ser que decida nunca más hablar con esa persona. No necesariamente voy a ser amiga de esa persona. Hay veces que, claro, puedo buscarla para algo, sí, pero no implica necesariamente reconciliación. Ahora, si perdonamos, especialmente si hemos tenido algún vínculo con esas personas, probablemente mejorará el vínculo. Pero esto también es importante, porque si no hay veces que nos podemos forzar en cuanto a, entonces si perdono, entonces tengo que necesariamente tenemos que volver a ser amigos como siempre. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo importante es que el perdón nos libera del rencor, nos ayuda a integrar el pasado, a dejarlo en su lugar y a que el futuro no sea condicionado por ese rencor o esa rabia del pasado. Cuando no perdonamos nos convertimos en prisioneros de nuestro dolor. Aquí después el Papa Francisco también tiene una frase que nos ayuda a profundizar en el tema del perdón. Dice, fuera del perdón de hecho no hay esperanza, fuera del perdón no hay paz. El perdón es el oxígeno que purifica el aire contaminado por el odio. El perdón es el antídoto que cura los venenos del rencor. Es el camino para calmar la rabia y sanar tantas enfermedades del corazón que contaminan la sociedad. Ese odio, ese rencor que tenemos es como ese aire. Entonces el perdón viene a purificar el aire y a mejorar la sociedad. Si todos estamos sanados, tenemos un amor grande en el corazón, la sociedad sería construida de forma mucho más sana y mejor. Ahora, perdonar es una elección personal, primero, nadie nos puede obligar. Depende de nosotros iniciar el camino. Y implica hacer un proceso del perdón, no es automático. Y no solamente por querer en un segundo vamos a perdonar, ni tampoco solamente por decir las palabras, como lo había comentado antes. Es un proceso. Entonces ahora a mí me gustaría hablar de un proceso del perdón. Hay muchas formas de acercarse a este tema como proceso. A mí me gustaría acercarme a esto que creo que puede ayudar e iluminar para poder ahí como se ve en la imagen, ir caminando, ir perdonando. Puede ser poco tiempo, puede ser mucho tiempo. Lo importante es ir caminando en este proceso. Entonces, podríamos decir, un primer paso es reconocer. ¿A qué nos referimos con reconocer? Reconocer que yo, y aceptar, o sea, que yo sí tengo rabia, que tengo esos resentimientos, o a veces tengo esa venganza, y por venganza hay de muchas maneras de desearle mal al otro o de hacer cosas explícitamente para que el otro sufra, por ejemplo. Reconocer también el valor de la rabia, el valor de esa ira. ¿En qué sentido? La ira puede ser una señal de que tenemos una herida, así como lo es el humo cuando se está quemando algo, nos indica algo. Si nosotros a la ira la dejamos invadir nuestro corazón, nos podemos intoxicar y enfermar, como pasa con el humo dentro de nuestra casa, ¿cierto? Pero tiene un sentido la ira. Si tú sientes ira, te puedes preguntar, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué señal tengo yo que está yendo ahí abajo? Esta ira también nos ayuda a ver que ha habido una injusticia, también hay veces que es como el fruto, ¿no? De una, por ejemplo, de una frustración, de que hay algo que va a ser diferente o que sería mejor que fuese diferente. Esta ira bien encausada nos ayuda a buscar cambios, a buscar mejoras y así. La ira puede ser muy dañina y puede ser muy grandiosa. Jesús tuvo ira también. Podemos analizar muchos pasajes donde él manifiesta ira. Por ejemplo, la ira con los vendedores en el templo. ¿Por qué? Porque no estaba, o sea, ahí no se estaba, no estaban haciendo cosas para lo cual el templo estaba destinado, ¿cierto? La ira, cuando dicen dejen que los niños vengan a mí, porque estaban alejando de él a los niños. La ira contra los fariseos, porque no estaban, podríamos decir, cumpliendo lo que Dios quería, no estaban con el corazón transformado, simplemente cumplían leyes.
Jesús también manifiesta ira. Es una buena gestión de la ira. Entonces, si nosotros sentimos ira, reconocerla, buscar por qué ha pasado y qué relación tiene con estas heridas que yo he tenido, con estas necesidades no satisfechas que he tenido. ¿Ya? Eso. Esta etapa es como ir al médico y ver una radiografía de mi interior y de mi corazón. Mientras mejor radiografía, mejor camino de sanación y de perdón. Segundo, ok, reconozco lo que me pasó, reconozco mis emociones, reconozco lo que tengo, pero no es suficiente. Ahora tengo que elegir perdonar, elegir vivir, elegir sanarme. Nadie lo va a hacer por mí. Otra, aceptar. Ya hablamos de la aceptación antes. Aceptar lo que sucedió, aceptar mi interior, aceptar que estoy herida, aceptar mi historia. Esta es mi historia, esta soy yo. Y de aquí construyo para adelante y de aquí sano. Dejar de pelearse con lo que ya fue y utilizar mi energía a sanarme, construir y a buscar un futuro. Después, la protección. ¿Qué pasa? El perdón está relacionado con el pasado. Yo perdono por los acontecimientos pasados, pero yo también me puedo proteger para el futuro. Perdonar la del 70 veces 7 no significa entonces perdona tantas veces para que te vuelvan a pegar. Pegar, herir. No, es Jesús se refiere a 70 veces 7 es para que ese humo, esa rabia, siempre la liberes. Pero Jesús también te invita a protegerte. Y vemos muchos momentos en las Sagradas Escrituras de protección, de sanación. Jesús no quiere que estemos enfermos del corazón. Jesús no quiere que vivamos con odio, con rabia, que nos intoxiquemos, que nos enfermemos. Y Jesús quiere que nos sanemos y que nos protejamos porque somos valiosos. Él nos mira con amor, Él nos cuida, Él nos protege. ¿Qué hacemos nosotros para protegernos de futuros daños? Aquí pueden ver muchas maneras para protegernos, como por ejemplo conocer los límites. Yo aquí no voy a profundizar por temas de tiempo. ¿Qué límites yo puedo poner? Como mi casa. Si en mi casa, por ejemplo, la asaltaron y le destruyeron todas las paredes y eso, ¿qué hago yo después de eso? La vuelvo a proteger. Le pongo el sistema de alarma para que después, en el futuro, no vuelva a suceder. ¿Ok? Perdonar no significa entonces, ah, me lo vuelven a hacer. Cuidado con eso. Protejámonos, somos valiosos. Nuestra casa es preciosa. Hay que cuidarla, protegerla. De esta manera, también, si nosotros trabajamos en la protección, probablemente a veces, o sea, a veces nos puede ser más fácil perdonar porque a veces esa venganza o esa rabia nos hace sentirnos como fuertes, porque así yo le voy a devolver eso que me hizo o yo voy a estar encima de ese que me dañó. Pero si en verdad yo voy viendo cuál es la verdadera protección y sanación, me voy dando cuenta que yo no tengo que pisotear a la otra persona, sino que yo me puedo proteger y ser fuerte de otra manera y de una forma mucho más sana. Otro paso sumamente importante para perdonar es la expresión. ¿En qué sentido la expresión? Hay veces que podemos decirle a la otra persona, te perdono. Hay veces que no es conveniente, que no lo vemos o que la otra persona, la verdad, nunca se enteró de que a mí me hizo daño. Pero, aunque no se lo digamos, lo podemos escribir, podemos expresarlo de alguna manera, pero es importante, ayuda muchísimo decir, te perdono. Te perdono por esto otro, te perdono, te perdono, te perdono, libero mi rabia, elimino todo eso que me ha hecho daño, busco la sanación y expresar este perdón o perdonarme a mí misma. Yo me perdono por lo que hice, me perdono por lo que dejé de hacer, me perdono por haber tu. Invitación también muy grande aquí a hacerlo de la mano de Dios y en todo este proceso de la mano de Dios. ¿Por qué? No estamos solos y Él nos promete que nos acompaña. No, dice, yo estaré con usted hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros y Él nos ayuda especialmente en esto que es tan difícil. Y después, además de expresar, también algo tan importante como agradecer.
Muchas veces nosotros estamos más acostumbrados a ver, y por el sesgo de negatividad, a ver como lo negativo, ¿cierto? Como, ay, yo, y me echo la culpa de todo lo mal que hice. ¿Cuántas veces te has echado la culpa, por ejemplo? Y que por qué hice esto. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has agradecido? ¿Cuántas veces? Es importante que además de poder reconocer nuestras heridas o lo que hemos hecho que no ha sido positivo, digamos, también agradecernos y agradecer el perdón, agradecer esta liberación, agradecer procesos positivos, agradecer, así como te dolió estas heridas y lo sufriste, también goza tu sanación, goza tu perdón, goza tu liberación, que Dios está contigo y que Él se alegra contigo. Para terminar, me gustaría hacerlo con una frase del buen pastor, que es el sentido, por él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El perdón te llevará a más vida, por eso él también de una u otra manera habla del perdón. Y una vida en abundancia, que bueno, además estudios psicológicos, hablan de cómo cuando estamos eh, más sanos en el interior, ¿no? Y cuando hemos perdonado, tenemos incluso mejor salud, porque la rabia y el odio nos puede llevar a somatizar de muchas maneras. Entonces, a ver, perdonar nos puede ayudar a vivir una vida más saludable físicamente, ¿sí? ¿Podemos vivir más años? Podría ser y podría no ser, son muchos los factores. Pero lo que sí nos garantiza el perdón es esa vida en abundancia que significa también una vida de mejor calidad. Eso, por seguro, es una de las consecuencias del perdón. La persona más beneficiada perdonando es la persona que perdona, porque es la que se libera de esa rabia y ese rencor interior. Una frase muy buena que dice, el resentimiento es un veneno que uno se lo toma pensando que le va a hacer daño al otro. Pensamos cuando estamos en eso que estamos dañando al otro, pero en verdad quienes más nos estamos dañando es a nosotros mismos. Entonces, si nosotros perdonamos, somos los primeros beneficiados de eso, en nuestro interior. Y como consecuencia, cuando nosotros estamos mejor, también tenemos mejores relaciones, podemos amar más y mejor a los otros, y podemos ser una luz en medio de la ciudad, en medio de la vida. Si no, con ese odio y rencor, a veces podemos estar en la oscuridad, las tinieblas y transmitir las tinieblas. Entonces, con esta invitación de Jesús, nos concluimos este momento y ojalá que podamos tener esta experiencia del perdón. Es un proceso que vale la pena. No solo vale la pena, sino vale la vida. Que Dios los bendiga mucho.